Así que estamos comenzando nuestro tercer encuentro de nuestra experiencia con Rimbaud, podríamos llamarlo así. Y entonces yo les decía que lo que vamos a tratar de hacer hoy es ir leyendo, o yo les voy a ir leyendo y compartiendo las notas que les mandé ayer de Bonfoy, este, Sí. y, eh, y leemos un poquito, comentamos y después vamos a ir leyendo de a poco. La temporada del infierno, esa traducción que mandó Graciela, fue Graciela creo, no sé quién la mandó, que enseguida la mandó al grupo. Eso es una tradición de Oliverio Girondo y Enrique Molina, es decir, dos escritores Ah, importantes de la Argentina, así que escrita en 1959. Así que eh, vamos a ir siguiéndonos con ese texto. Y este, No, yo no mandé nada, ¿eh? ¿eh? No fui yo. No fui Silvia yo. lo mandó. Fue Silvia, vamos Silvia. Mirá qué linda traducción encontraste. Por sobre todo ahí tienen una introducción que podemos leer también una partecita. Y es interesante escribir algo que nosotros estamos descubriendo en el 2024. Bueno, lo que ellos dicen, casi después de muchas traducciones, una primera traducción argentina, o una de las primeras traducciones argentinas de este fenómeno tan importante como Rimbaud. Es gracioso por su manera de introducir, ¿no? Está escrito cuando yo tenía 1 año, así que más de 60 años, es decir, 64 años. Y la verdad que los escritores escribían de otra manera, ¿no? Uno agarra un libro de crítica literaria ahora, una introducción, y es muy distinta, pero este, entonces, yo digo una cosa, ustedes, yo les voy a compartir, o lo tienen. Si tienen el texto de las notas en su otro dispositivo, no lo comparto, pero si no, eh, Yo lo tengo, pero compartilo, me parece. bueno, Me parece. porque tapa un poquito la. Bueno, vamos a hacer ir de a ratos. Ok, vamos a compartir. A ver cómo era esto. Porque ahí está. Ese es el final. El final de lo que yo copié, ¿no? Uy, ¿qué pasó acá? Acá pasó un lío. Oscuridades y luces. Sí, 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 pero acá pasó un lío. Stop share. Vamos a empezar de vuelta. Es que algo le pasó a este documento. Vamos a tener un poco de paciencia. Acá está. ¿Están viendo? Sí, y baja, Sí. baja, 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 Bien, baja, baja, bien, baja, bien. baja. Yo lo veo muy chiquito, no lo leo. Vamos a agrandar un poco. Ahí Ah, sí. qué lindo, qué lindo. Ahí está. Empiezo leyendo yo un poco. ¿Vieron? Porque este hombre escribe mejor de lo que uno habla, así que mejor lo leemos y es así. Sí. Hay que reinventar al amor. Tal es pues la tarea de Rimbaud. Y para realizarla, para restablecer lo real,
en su transparencia primordial, para recuperar la verdadera vida, es natural que haya recurrido al lenguaje, porque las palabras, en una situación de tinieblas, tienen una singular capacidad de esclarecimiento de la cosa que nombran, y aun cuando esté comprometido en el horizonte cotidiano, parece no retener más que una pureza. Nombrada, resulta que la cosa se alcanza en su brillo primitivo. Dicha, por poco que las palabras se pronuncien gravemente, sin atención a la utilidad, resulta preparada para alojarnos en otro mundo, donde nada privaría la existencia más concreta del puro derramamiento de la vida infinita. El lenguaje poético sugiere el ser, de allí la esperanza que nos brinda, pero que de inmediato hay que refutar. Amar las palabras, en efecto, entrar en su reino más luminoso, ¿no es acaso soltar la moneda por un tesoro imaginario? Habremos obtenido los placeres de la fantasía, sin embargo la realidad, esta realidad rugosa que Rimbaud nunca olvidará, nos hará tanto más falta. El pensamiento subjetivo es hermoso y no carece de recursos, al menos en el despuntar de nuestro deseo. Pero es un rey sin reino, destinado a la miseria del ocaso. Quiero que reine, escribe Rimbaud en Iluminaciones, y sobre esa pareja conmovedora y quimérica, el hombre y su fantasía, casi sin amargura, agrega. En efecto, fueron reyes Fueron todos reyes. en que los tintes carmesíes se levantaron sobre las casas, y toda la siesta en que avanzaron del lado de los jardines de palmas. Así, el habla poética es a la vez una esperanza y una amenaza, pero se entiende que al menos puede ser un estado de vigilia que permite escapar de la mayor desgracia. El olvido del ser en el habla moderna, el testigo de la poesía tal vez esté por su habla misma, más que cualquiera en el exilio, pero efectivamente, espiritualmente, está a salvo de perderse. Yo estoy intacto, dice Rimbaud en las primeras páginas de una temporada del Infinito. Pobre como la soledad, la poesía tiene a veces la misma virtud vivificante, a la luz de una lucha contra el habla deteriorada. Se parece al silencio, y en Rimbaud es de la misma naturaleza que su célebre mutismo, precursora también de su último rechazo. Chan. Vamos, entonces, yo voy a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a darnos les voy a pasar un poquito en silencio y después les saco el compartir, pero voy a ir pasando para que lo miren y no sin comentario. Está muy caliente. Toma vos, está muy caliente. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Hola Estela. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bien, 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 bien. Bueno, muy bien.
a mí antes de retomar, ¿no es cierto?, lo que acabamos de leer y empezar a comentarles un poco y abrir un poco la palabra, me gustaría que nos ubiquemos una vez más en el espacio en que estamos y en el camino en que estamos, ¿no? Les digo, en el espacio en que estamos, porque de un muchacho de 16 años, que es un muchacho brillante, el día que gana todos los premios cuando termina el bachillerato, es que explota en la guerra contra los alemanes, tienen la primera derrota importante, eh, ¿no es cierto?, en 1870, en la guerra contra Prusia. Francia tiene su derrota cuando él tiene todos las glorias, ¿no es cierto? Es decir, personalmente, pero sin embargo, él tiene esta constante insatisfacción, el cual, acuérdense que reniega e insulta todo lo clásico, tiene esa etapa este, así casi ingenua, después en un ratito lo vamos a, donde eh, alaba la pureza y alaba la transparencia, y Sí, después de alabar la pureza y la transparencia de los sentidos y del pensamiento en su lectura, tiene esa insatisfacción que, porque quiere buscar otra realidad y porque constantemente tiene ido a esa pulsión de la esperanza, donde la vida es ese resumen que pone Bonhoeffer que leímos la vez pasada, que la esperanza es la capacidad de que la vida pueda ser compartible, es decir, que se puede compartir. Me encantó. Pensar que es un crítico de poesía y es un pensamiento muy espiritual. Es decir, no dejarse vencer por la esperanza es, en fondo, es creer que la vida puede ser compartida por más insatisfecha o desgraciada que sea. Siempre puede ser compartida una vez más. Y entonces él pasa por estas etapas, ¿no? Que me parece que hay que tenerlas constantemente presentes de alguna manera, ¿no? Es decir, él pasa por esta etapa del rechazo a todo lo clásico, pasa por esta etapa de inventar un nuevo lenguaje y creer en la fuerza de los sentidos, del poema Sensación y del poema Sol y Carne, pasa después por esta etapa de enamoramiento, ¿no? Donde él se entrega, descubre el amor y descubre su homosexualidad de alguna manera y se libera, y es su etapa de enamoramiento con Verlaine. Él tiene esas tres escapadas, ¿no es cierto? Acuérdense de su madre, muy, con una fuerte eh, presencia autoritaria, una madre que se queda sola, y que él se escapa dos veces para el lado de Bélgica, y ahí la segunda, ¿no es cierto?, ese profesor Eisenbach, y la tercera vez es cuando recae en París. Las dos veces, una vez fue repatriado porque se escapó sin boleto, y la otra llegó, Ana, ¿qué te llamo? estuvo unos días con Eisenbach y cerca de Bélgica, y ahí la mamá lo manda a buscar por la policía. Y la tercera vez, que es la primera vez que recae en París, es, una, es cuando París ya está en levantamiento de los primeros. Entonces, lo que quiero decir es que él pasa de, de idealización a idealización, en el sentido que pasa primero por esa primera idealización, la poesía, después del amor, después que enseguida siempre tiene la insatisfacción y el rechazo, ¿no? Es decir, sí, que está proponiendo. Después pasa por la etapa entonces de la idealización del cambio revolucionario, y están los poemas, algunos que hemos leído, por ejemplo, el de los Sentados,
donde describe de una manera Sí. objetiva el movimiento de los viejitos, pero sí están. Y después pues, pasa de vuelta por esta etapa de querer inventar el idioma en la alquimia del verbo, pero de todo se desanima, de todo se desalienta, de todo, después de pasar y estar, se desalienta por una necesidad de buscar una esperanza, algo que, que lo despierte de la putrefacción que él ve a su alrededor. Entonces, cuando uno tiene una primera vivencia y una primera sensación de él, es una sensación que nos expulsa, es decir, que nos saca afuera, que nos salimos rechazados, porque no, uno dice, pero este hombre no ve nada positivo, no siente nada positivo, pero entonces ¿a qué se apega? Pero cuando uno se permite avanzar justamente en sus diversas etapas y ponerse en el lugar de él, incluso empatizando con algunas de nuestras propias etapas vitales y existenciales, este doble movimiento de lucidez y de esperanza de que algo bueno puede pasar y de lucidez de desmantelar una y otra vez las falsas ilusiones y desarmarlas para entrar en otra cosa, bueno, es casi como un movimiento que él los llevará al, desgraciadamente, por su propio fracaso existencial, al silencio, al autosilencio y al decir, bueno, yo soy de la raza inferior. Yo en Yo realidad soy soy de la inferior. raza, yo De soy la raza inferior. Sí, de los humanos y de la raza inferior, y entonces sí. déjenme derrotar, como sería en francés, déjenme desvariar y derrotar, porque yo ya soy así. Y yo cuando escucho esas cosas, y cuando leo esas cosas, digo, hay tanta gente que en su recorrido se detiene en ese estadio y dice, y es así, y se detiene en su propio fracaso o en su propia impotencia, que me parece un hombre bastante universal. Y justamente cuando él dice, el yo es otro, es eso es lo que más me gusta, porque yo lo leo a mi manera, es ese casi afán imposible de ponerse en el lugar del otro con un olvido muy grande de uno mismo y de la propia subjetividad. Por eso pasa, su cometido más grande, dice Bonfoy, es pasar de la poesía subjetiva a la objetiva. Dicho esto, me gustaría que miren un poco de lo que les leí y rescaten algo, ¿no? ¿No es cierto? Que llama la atención, hasta donde, por lo menos hasta donde pude leerles, ¿no es cierto? Vicente, ¿puedo decir algo? Sí, señora. Bueno, yo a partir de esta lectura me encantó, me siento como identificada en el sentido de que la poesía, digo la palabra, es energía pura la palabra, y Sí. como tal tiene luz e información. Entonces, la insatisfacción primera que siente el poeta es lo que yo llamaría hambre de Dios. Es decir, todavía no encontró esa instancia en que digamos, nos encontramos, ¿no? Con el ser, con nuestro ser, que es parte del ser, ¿no es cierto? Con mayúsculas. Claro. Pero, y la satisfacción va a venir porque la palabra satisfacción, que yo siempre me acuerdo de las etimologías que me ayudan mucho, satisfacción quiere decir haber hecho bastante con uno mismo, de facio y de satis, ¿no? Entonces, hasta que uno no hace algo consigo mismo, no puede sentir satisfacción. Y recién cuando uno eleva su espíritu y construye, ¿no es cierto?, su propia realidad subjetiva, bueno, logra la satisfacción,
que puede ir y venir, ¿no? Porque somos humanos. Pero es un camino hermoso, ¿no? El camino que todos seguimos, pienso. Ahora, está muy bien y está re lindo lo que dijiste. Ahora, yo lo que les pediría, antes de hacer el propio comentario, que destaquen algo que a ustedes les pegó de lo que dice Bonfoy. O sea, rescátenme y en todo caso después hacen, porque entonces así podemos hacer este esfuerzo de objetivarnos un poco. Es decir, bueno, de Bonfoy esto, y en todo caso yo digo esto. ¿Puedo? A mí te come... Ah, no. A ver, Isabel, dale. Me pareció bastante complejo, lo tendría que volver a leer, pero me gustó el pedacito que habla de la peor desgracia de la modernidad, que es el olvido del ser, y la poesía que rescata justamente y da una esperanza en cuanto a conectarse, ¿no? Con el ser. Ok, A gracias. mí, Magdalena, ¿Puedo? A mí, ah, perdón, a mí Mag- también me gusta la misma frase. El ah, lenguaje poético sugiere el ser, justo. a ok, mí me gustó parecido. A mí me gustó el que dice que la poética es a la vez una esperanza y una amenaza. ok. Bueno, Magdalena, llegué tarde, porque casualmente yo rescaté el lenguaje poético sugiere el ser y de allí Bien, la esperanza. Me parece, después me gustó mucho el uso de la palabra y, y también su contradicción en la penúltima frase que dice, sin embargo, la realidad rugosa. Es decir, en Rimbaud uno tiene que, cada uno, yo por ejemplo, rescato una de sus dos facetas, y que es la poesía, como se dice, subjetiva. ujú, ok. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? No, yo lo que anoté acá es que el yo es el otro, se desprende de la subjetividad poética que él quiere manifestar, y me gustó eso que dijo hacerse vidente, vidente, o sea, transmitiendo la objetividad y no la subjetividad. Esto Claro. me parece muy bien, y el enaltecer la palabra como el reflejo de todo lo que él refleja. De todos modos, vos dijiste la palabra es energía pura, no sé quién la dijo por ahí, pero a veces la palabra no logra expresar el sentimiento humano. A veces es inefable, ¿o no? Claro. ¿Eh? claro. ¿Sí? Pero él articula los sentidos. Ah, Sí. Me parece que más adelante lo dice, que él articula los sentidos. ah, Ahora, a mí me parece interesante porque darnos cuenta de lo que uno toma y darnos cuenta entonces que uno toma lo que nos quita a este pensar. Por ejemplo, Magdalena dice que ella le encanta y se queda con la parte subjetiva de la poesía. Bueno, pero después él dice, en realidad la realidad es rugosa y el pensamiento subjetivo es hermosa, no carece de recursos, surge en nuestro deseo, Claro. destinado a la miseria del ocaso, es decir, Sí. a hacer algo que en realidad pasa. Es así. Es lo que pasaba en la experiencia amorosa a Enrique, ¿se acuerdan? Enrique, que él se quedaba en el primer estadio del amor, en el enamoramiento, y después preocupado por la compra que tenía que hacer, porque era bastante egocéntrico. Eso, bueno, pasaba. Y esa necesidad también de pasar de la poesía subjetiva a la objetiva, ¿no es cierto? Ese es el Sí. mismo aquí, pero con un sentido todavía más contradictorio, porque Rilke tiene un sentido más positivo de la vida. En cambio, Rimbaud, Sí. tiene como un escepticismo mucho más fuerte.
¿Puedo Este, decir algo que yo sí, digo, hay que pensar, él es un adolescente y el adolescente se plantea su vida anterior. Él es como que está en una crisis de lo anterior con las pasiones que siente ahora, que está saliendo de esa niñez que tuvo y demás. Pero es yo creo que todo ser humano pasa por esa crisis de replantearse el pasado. Y él lo ok. sabe poner Es en verdad, palabras, ¿o no? Sí, coincido totalmente. yo te hago la pregunta. Coincido con Silvia, claro, porque es un adolescente. Era un Él adolescente, pero no se queden solamente en eso. ¿Por qué? Porque si no, entonces lo fijan en una etapa que uno tiene incorporado y en realidad yo más bien cuando estoy frente al texto de un poeta que transformó el idioma poético en Francia en 1870 y que con su búsqueda de, de afirmar y a la vez de negar lo que afirma, esperando eh, esa realidad superior que lo aloje y lo vuelva a contener, no estoy frente a un adolescente. Entonces digo, sí, está bien, estoy frente a un adolescente, pero si me quedo con ese planteo, Silvia, achico su experiencia, es decir, porque en realidad es un autor conocido por el mundo entero como alguien que en el siglo XIX Claro, él lo supo poner en palabras y hace de su vida una poesía, un poema. no, Yo y creo nos que la llega. palabra también pasa por pero, ahí, ¿no? pero revolucionó la búsqueda de la poesía en aquel tiempo. Entonces digo, está bien, lo del adolescente nos sirve para aceptar y para ubicarnos en categorías nuestras, pero si nos quedamos mucho en eso, le volvemos a poner todo nuestro bagaje de lo que significa el cambio y la transformación de un adolescente, y lo que a nosotros nos pasa no es lo más importante. Lo que a nosotros nos pasa es tratar de objetivarnos más en su texto y en su realidad. ¿Entendés lo que digo? Porque si no, uno se queda en la puerta de entrada. Eso es lo que digo. Vicente, pero también nosotros, como él lo menciona, también lo leemos desde nuestro deseo, yo creo. A mí Claro, me pasa. claro. Pero también los autores, recordémonos, por ejemplo, Borges, de cuando empezó a trabajar o a escribir de hombre joven en Europa, y después cómo se fue transformando. Si leemos con cuidado, la personalidad de Borges o de todos los poetas, cuando empiezan tan jóvenes, cambian porque la vida te va cambiando y vas madurando y vas considerando mirando la vida de diferentes aspectos. Y De que va todas maneras, la realidad también, que le cuesta a este hombre adaptarse. Por supuesto. bueno, Porque Por es supuesto. pero inseguro. yo lo Espera, que espera, veo, espera, no hablen todos juntos. Graciela Perdón. quiere decir una cosa un ratito. Sí. Bueno, lo que yo quería destacar eran unas palabras, pero ahora se me fue el texto. Uy. Ay, no te escucho, Graciela, ¿cómo? Que se le fue el texto. Bueno. Acá, quería decir unas palabras. Dale. El texto, algo que me gustó, que es, en verdad, el retorno es el último párrafo antes de una luz brillante. Dice, la esperanza otorgada a las palabras parece su primera poesía. Esta es verdad, el retorno a la transparencia original, a la luz y calor que espera de la poesía esa metáfora de la fuente iluminada. Exacto. Y esa sería la primera etapa maravillosa de Rimbaud, que uno se siente identificado y le gustaría quedarse ahí casi de un modo estable. Y él, sin embargo, sale de ahí y asume la realidad rugosa y se sumerge en la evolución. Ahora, fíjense una cosa para rescatar y vamos a leer un poco una temporada del infierno. Yo me gustaría leerles de vuelta
el último párrafo que me parece muy lindo, que es de lo que yo que leí hasta este momento. Así el habla poética es a la vez una esperanza y una amenaza. Se entiende que al menos puede ser un estado de vigilia que permite escapar de la mayor desgracia, el olvido del ser en el habla moderna. El testigo de la poesía, tal vez por su habla misma, más que cualquiera, en el exilio, pero efectivamente, espiritualmente, está a salvo de perderse. Yo estoy intacto, dice Rimbaud en las primeras páginas de Una temporada en el infierno. Sí. Pobre como la soledad, la poesía tiene a veces la misma virtud vivificante. A la luz de una lucha contra el habla deteriorada, se parece al silencio, y en Rimbaud es de la misma naturaleza que su célebre mutismo, precursora también de su último gran rechazo. A mí me parece muy importante el de porque después del rechazo, después de la amenaza, viene el estado de vigilia, el estado de espera. Y ese estado de espera, aunque sea vivido en una vida de un modo existencial muy deteriorado y muy así encanallado, porque cuando él dice en la alquimia del verbo, yo quiero encanallar todos los sentidos, también quiere encanallar su vida, como diciendo dejarse ahogar, sí, en todos los desarreglos, en todos los desórdenes, es decir, él, sin embargo, cuando él afirma de sí mismo que es un ser inferior, hay como si fuera un deseo pareciera, a mí me hace acordar al comienzo de Rousseau, ¿no? Es decir, en el romanticismo, cuando quiere buscar el hombre natural, ¿no? Es decir, el hombre salvaje, de alguna manera, antes de la religión, antes de los principios, antes de la moral, como si confiara en una especie de pureza de la naturaleza primitiva, sin todo el bagaje de la cultura posterior. Y cuando él dice, yo estoy intacto, pareciera como que dice, en realidad, detrás de todo eso hay una pureza intacta que conserva. Bien, vamos a compartir pantalla y leer un poquito entre todos un poco de Una temporada del infierno. Así. A ver. Ahí está. Entonces, ¿quién solo me encantaría tenerlos? A ver, voy a hacer una cosa. Flor, empezá leyendo vos, después Magdalena, después Fernando, como los tengo acá. Empezá, Flor. Una temporada en el infierno, Noche de infierno. Antaño, si lo recuerdo bien, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones, donde todos los vinos corrían. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me armé contra la justicia. Oh hechiceras, oh miseria, oh pollera, a vosotras os he confiado mi tesoro. Logré desvanecer de mi espíritu toda esperanza humana, sobre toda alegría para estrangularla. Di el salto sordo de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para morder, mientras agonizaba la culata de sus fusiles. Llamé a las plagas para ahogarme con la arena, la sangre. La desdicha fue mi Dios. Me revolqué en el fango, me sequé con el aire del crimen y le di buenos chascos a la locura. Y la primavera me trajo la horrenda risa del idiota. Dios mío. A ver, seguimos. Seguimos. Hasta ahí. Ahora bien, dale. Termino eso. Ahora Sí, bien, hallándome hace muy poco, a punto de lanzar el último cuac, soñé recuperar la llave del antiguo festín, en donde tal vez recobraría el apetito. Esta llave es la caridad.
Tal inspiración prueba que he soñado. Seguirás bien, etc. Exclama el demonio que me coronó con tan amables adormideras. Gana la muerte con todos tus apetitos y tu egoísmo y todos los pecados capitales. Estoy harto de eso. Pero, querido Satán, os conjuro una mirada menos iracunda y a la espera de algunas pequeñas vilezas repagadas, para quienes aprecien en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas. Desprendo estas pequeñas aborrecibles hojas de mi carnet de condenado. Ok. Bien. Fernando, vamos a leer un poquito de Mala Sangre. Mala Sí. sangre, perfecto. Heredo de mis antepasados, galos los ojos azul y blancos, el juicio estrecho y la torpeza en la lucha. Considero mi vestimenta tan bárbara como la suya, pero no engraso mis cabellos. Los galos fueron los desolladores de bestias, los incendiarios de guerras más ineptos de su tiempo. De ellos heredo la idolatría y el amor al sacrilegio. Oh, todos los vicios, cólera, lujuria, magnífica la lujuria, y sobre todo mentira y pereza. Me horrorizan todos los oficios, patronos y obreros, todos plebe, innobles. La mano que maneja la pluma vale tanto como le conduce el arado. ¡Qué siglo de manos! Yo nunca tendré mano. Además, la domesticidad lleva demasiado lejos. Me exaspera la honradez de la mendicidad. Los criminales repugnan como los castrados. En cuanto a mí, estoy intacto y me da lo mismo. Pero, ¿quién hizo mi lengua tan pérfida como para que guiara y protegiera hasta ahora mi pereza? Sin servirme de mi cuerpo, ni siquiera para vivir, y más ocioso que el sapo, estuve en todas partes. No existe una familia de Europa que no conozca, hablo de mi familia como la mía, que le deben todo a la Declaración de los Derechos del Hombre. He conocido cada hijo de familia. Ok. Sí, pusiste antecedentes en algún punto de la historia de Francia, pero no, nada. Ok. Hasta aquí. Magdalena, seguí un poco más. Es indudable que siempre fui raza inferior. No comprendo la rebeldía. Mi raza solo se sublevó para saquear, como los lobos al animal que no mataron. Recuerdo la historia de Francia, hija mayor de la iglesia. Villano habría hecho el viaje a Tierra Santa. Rememoro caminos de las llanuras suaves, panoramas de Bisando, murallas de Solima, el culto a María, el enternecimiento por el crucificado, se despiertan en mí entre mil fantasías profanas. Estoy sentado, leproso, sobre tiestos y ortigas, al pie de un muro roído por el sol. Más tarde, mercenario, habría vivaqueado bajo las noches de Alemania. Más aún, con viejas y niños danzo el sabbat en el rojizo claro de un bosque. Mi recuerdo no va más allá de esta tierra y del cristianismo. Jamás terminaré de reverme en ese pasado. Pero siempre solo, sin familia. ¿Qué lenguaje hablaría? Nunca me veo en los consejos de Cristo, ni en los consejos de los señores, representantes de Cristo. Quien quiera que yo fuese en el siglo pasado, solo vuelvo a encontrarme hoy. Nada de vagabundos, nada de guerras vagas. La raza inferior lo cubrió todo. El pueblo, como se dice, la razón, la nación
y la ciencia. Ok, hasta aquí lleguemos por ahora. Lo que estaría interesante, si lo tienen ustedes en sus propios, es que me rescaten, insisto, alguna imagen que ya sea por aceptación o rechazo que les queda en esto que acabamos de leer. Perdón, Vicente, no Sí, sí. tengo ese texto. No tengo este texto. ¿Cuándo lo mandaste? Ese texto lo mandó, Hoy. Ayer, no sé, ayer noche, esta mañana. esta mañana, Ah, y también Leo lo mandó enseguida a Silvia, es la versión de la traducción de Oliverio Girondo y Enrique Molinas de una temporada del claro, infierno. Lo que pasa es que yo supuestamente, lo pasé en claro. Word aparte y lo cerracé, pero lo único que hice es copiar. El de esta mañana no lo tengo porque mi hija me los transcribe siempre. No, pues claro, pero lo tenemos desde el otro día, hace una semana, que lo mandó. Ah, qué raro. Sí, Claro, porque yo no lo tengo. No lo claro. tengo. Bueno, lo que podemos hacer es bueno, ahora si alguno más tiene alguna imagen para remarcar y si no, vamos Yo quería decir algo, que hemos leído de Mala Sangre, por ejemplo, muestra un poco la cultura gala, un análisis de la cultura gala, y yo lo traduje en lo que realmente es el pueblo francés, que creó la igualité, fraternité, legalité. Todo eso está un poco como criticado por Rimbaud, que está en contra aparentemente, de la parte de este tipo de filosofía francesa. Los franceses siempre han sido muy discutidores, muy defensores de la sociedad y han sido siempre los que hacen las huelgas los lunes, los martes por otra cosa, los miércoles por otra. Y creo que han creado una política que me parece que aquí está descubierta o por lo menos criticada por Rimbaud. No sé si estoy equivocado. Claro. Sí, en realidad Rimbaud, en alguno de los pedacitos que leímos, por un lado dice, yo soy hijo de una familia burguesa y conozco a todos y los conozco a todos de tal manera que como si fuera hijo de una buena familia. Y soy hijo de esta sociedad que nació de la Declaración de los Derechos, es decir, y frente a esa familia burguesa o esquema de familia burguesa también unida a la religión, es que él reacciona, ¿no es cierto? No busca como la identidad de él. Para mí está buscando la identidad, como que viene de los antepasados galos y se justifica toda su conducta actual porque son los rasgos que tienen los galos, Claro. ¿o Ahora, no? Sí. y rechaza el clasicismo, que es Sí, un también. grupo clásico y educado y amante de la cultura. ¿Puedo Exactamente. comentar, Vicente? Sí. Estoy rescatando algo. Traten de comentar rescatando algo del texto, porque si no, si Sí, ustedes ¿puedo, comentan sin rescatar del texto, nos puedo perdemos. comentar? Sí, Jamás terminaré de reverme en ese pasado, pero siempre solo, sin familia. ¿Qué lenguaje hablaría? Nunca me veo, esto es lo que nunca me veo en los consejos de Cristo, ni en los consejos de los señores, representantes de Cristo, quien quiera que yo fuese en el siglo pasado.
Ok. Yo Ahí, rescato algo. La honradez ahí- de la mendicidad me entristece. Los criminales asquean como castrados. Yo estoy intacto y eso me da igual. Soy terrible. Ujú. A mí Como- me llegó, estoy sentado, leproso, sobre ortigas y tiestos rotos, al pie de un muro roído por el sol. Muy Ah, feo. falta aún. Danzo en el aquelarre, en un rojo. Yo tengo otra traducción porque lo estoy leyendo de mi libro. En un rojo calvero con niños y con viejas. Me pareció fantástico cómo lo dice, que es lo que está sintiendo. Tanta deconstrucción, tanta. Él se siente así sobre un muro roto, pero tan bien dicho. Sí mismo. Este, sí, y aparte esta capacidad de, volvemos al tema subjetivo-objetivo, ¿no? Esta capacidad Sí, de sí, hacerse otro en sí. realidades que a él lo conmueven, pero no en un sentido. Él habló, cuando habla de caridad, y la clave de la caridad en el PAC, que dice, y habla de la caridad, no está hablando de la caridad cristiana. En todo caso, está hablando de una descripción objetiva de ponerse en el lugar del otro, seguro. Pero no sé si está, y de una necesidad de transformación, seguro. Pero no tiene ni el deseo, ni la fuerza, ni la bondad para decir, bueno, voy a dar una mano y voy a transformar esto. Es decir, él tiene esa Es que capacidad ahí de... estaba él ¿Eh? rabiando contra Satanás. Ahí estaba como conjurando al demonio, ¿no? A Claro. Satanás. Una Este, mirada menos iracunda, pero se ve la rabia, ¿no? Está terrible. Miren, les voy a leer un poquito lo que dice Bonfoy de la temporada en el infierno. Una temporada en el infierno es el examen emprendido dentro del desarreglo, pero llevado a su término con obstinación y rigor, de todos los proyectos metafísicos que Rimbaud trató de realizar, y la búsqueda que esta vez pretende que sea decisiva de una respuesta al problema del cambio de la vida. Los datos de ese problema en adelante son 3 fracasos, cada uno descrito en los capítulos de la temporada. En Mala Sangre, en el fracaso del proyecto del vidente, eximido de toda moral en Delirios 2, en La alquimia del verbo, fracaso del proyecto de caridad o reinvención de pasional en Delirios 1, con lo de Virgen Loca. Y entonces dice después enseguida, pero de inmediato, como una de las principales claves del debate que comienza, creo que hay que señalar que Rimbaud no escribe una temporada del infierno sino para sí mismo. Mi suerte depende de este libro. Le hace falta encontrarse, recobrarse, proponerle a su voluntad un pacto para los años futuros. Y aquel que escribe bajo tan duras reglas no se preocupa por ser leído, como lo prueban. Casi por todas partes en esas páginas, tantas elipsis muy abruptas, tantas alupciones decididamente personales, y además el hecho de que Rimbaud, que no tiene dinero, le entrega su manuscrito a un impresor. Sabe que no recibirá con su libro todavía pendiente de pago más de 5 o 6 ejemplares, pero también que le bastarán para que el estatuto concebida adquiera un valor objetivo y pueda vivir por sí mismo, según él. Por otra parte, ¿qué obra de poesía se emprendió alguna vez para comunicar un sentimiento, un conocimiento, un pensamiento? Pregunta. Un poeta tiene la tarea de inventar, verificar. Se trata de vivir y no de decir. No dirá sino por la consecuencia. Perdón, no te entendí. ¿Vivir? Tampoco, ¿Qué? Perdón, no entendí la última palabra. ¿Vivir y no? Es decir, se trata, lo repito,
Un Sí. poeta tratará de inventar, verificar, se trata de vivir y no de decir. Ajá, perfecto, ya está, gracias. No dirá sino como consecuencia. Su claridad también se aproxima a sus enigmas. Explícito cuando le hace falta conocerse, callará lo que ella sabe, pero justamente es grande por esa soledad que busca. Su verdad irradia a través de sus llegadas oscuras. Y si el poema concluido puede valer para todos los hombres y mujeres, es porque su autor no quiso nada más que ser él mismo, en una experiencia privada. Una temporada en el infierno ilustra para nuestro bien esta ley constante de la creación poética. Es porque Rimbaud se recluyó en su inquietud que pudo alcanzar lo universal. ¿Se acuerdan que capaz que en algún momento les comenté que este libro es el único libro que imprimió y quedó todo guardado en la casa del librero y que prácticamente lo conocimos y lo hemos valorado después, ¿no? Pero él, y como le dice acá, a él le bastó para decir, bueno, este es el código con que yo intento explicarme a mí mismo e intento explicar mi cometido. Vamos a... ¿Cómo estamos? Vicente, me confunde un poco A el ver, valor simultáneo que él le da a la palabra y al silencio. ok. ¿Por qué? Porque es evolutivo. Cuando él descubre que a través de todos esos intentos de inventar el amor, de inventar el lenguaje, de, Sí, de intentar esa transformación revolucionaria, cuando él descubre que todos esos intentos de transformación en él son un fracaso, y entonces dice, no, yo soy de la raza infra, y él mismo, su propia realidad, con su pereza y con su vida desordenada, es decir, como que él mismo no puede con su proyecto, dice, no, déjenme ser un ser infrahumano, yo ya dije lo que tenía que decir, ahora me llamo a silencio. Y entonces me dicen, me voy a dejar bogar, y lo dice en la temporada del infierno, me voy a dejar bogar y me voy a llamar a silencio. sí. Pero también dice que se va a recomponer con los sentidos. No sé dónde, pero lo dice. Sí, Sí. es verdad. Bueno, vamos a leer un poquito más y hacemos el corte, porque así nos vamos con algunas palabras de comparto y Vicente, perdón, sí, Vicente, es sí, señora. muy lindo cuando dice que la poesía, que el poeta intenta más vivir que decir. Ajá, Y, Qué ajá. y lindo, qué lindo. eso, Fernando, que leas de vuelta. Y después también en otra parte que dice que la poesía se parece al silencio. Ok. La vida infinita pide. Sí, sí. Sí. A mí también me sugiere con el silencio de la poesía la parte contemplativa. Habla tanto del ser, que es una palabra como contemplada, como que hay mucho silencio para llegar a escribir esto. No sé, a Sí, mí me sugiere eso sí, también. sí, es verdad. Sí, Y como alguien que se anima a compartir su experiencia, y por lo tanto si la comparte la hace objetiva de alguna manera, porque la comparte, hasta las últimas consecuencias, aún a riesgo de ser tremendamente criticado, como lo fue, y como alguien que es como si acepta, desgraciadamente, a mí me impresiona en su obra la incidencia que tuvo su obra y que tiene su obra y lo desgraciada que fue su propia vida. Porque sí, derrotó en fracaso y digamos así, eh, sobre todo por esa misma capacidad de dejarse bogar
por cada situación y hacerse como un escarnio de sí mismo, ¿no? Es decir, alguien que no puede consigo mismo, entonces ya pareciera que en su corazón, dice, él está intacto y no se rinde, y sin embargo, su vida pareciera que dice lo contrario. A mí esa contradicción que hay entre lo que él escribe y lo que él dice, no es que me parezca inauténtico, me da mucha pena, me da, me acongoja, digamos, porque alguien que dice algo tan verdadero que es, miren, tenemos que aprender a ser otros de alguna manera y a desprendernos mucho de nosotros mismos para poder llegar realmente al otro. Es como una tarea casi imposible, pero es una necesidad. Y es muy triste cuando él habla del cristianismo como a un evangelio que ya pasó y que ya, para mí que soy sacerdote, creyente y con ganas de evangelizar, es muy triste cuando él habla de la religión como algo que ya pasó y que no tiene incidencia y que algo que ya, es más, yo soy cautivo del bautismo y el bautismo no me hizo bien, sino que me hizo daño. Entonces, esa capacidad de hablar desde la otra orilla con tal una actitud descarnada, digo, wow, me pongo a escucharlo, aunque no es ni mi experiencia ni mi realidad, y digo, y sin embargo, en él hay un rescate y una búsqueda profunda, porque siempre está como esperando una esperanza que lo rescate. Siempre, por eso dice, siempre queda algo que lo rescate de su propia noche. Pero mientras él se entregó, ¿no es cierto? Se entregó se fue a Etiopía y ahí como mandó Magdalena ahí, sí, sí, y se dedicó a como quien Comerciante. comerciante de armas para hacer dinero, es decir, como quien se entrega sin esperanza a las cosas menos expectantes de esta vida, menos expectantes en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, Pero tuvo buena relación con el emperador, que lo acompañó cuando se estaba muriendo. es verdad, es verdad. Y lo ayudó a llegar a Marsella finalmente. ¿No me recordás los años en que vivió? No me acuerdo. Rambo. 1854, 1896, me parece. Gracias. Sí, Perdón, señora. Sí. no, en este momento estaba haciendo memoria de que se lo comprende mejor cuando tenemos en cuenta el contexto, ¿no? Porque era la época de la moral victoriana. Claro. Totalmente. Era terrible, ¿no? Enfrentarse teniendo estas apetencias de satisfacción, encontrarse con ese entorno, ¿no? Claro. Porque incluso él cuando, por ejemplo, cuando reconoce su condición de homosexual y se enamora de Verlaine, para Verlaine es un amor verdadero y aún él vuelve a su mujer, pero para él fue una experiencia como una experiencia del cuerpo, como una experiencia más en su vida, no es que sea algo que él sea, es decir, un ideal donde él se quede. Fue una etapa más en el camino para el mismo Rimbaud, no es en su derrotero de búsqueda inacabable, ¿no es cierto? Es decir, la vez que viene vamos a hablar un poco porque Verlaine escribe un libro sobre los poetas más Sí. y cita su experiencia con Rimbaud, y la vez que viene vamos a hablar de la interpretación que hace un poeta tan católico, tan distinto a Bonfoy, por lo menos en algunos puntos, como Paul Claudel, que hace y lo rescata también, ¿no? Para tener como otra mirada, quizás más cercana al propio encuadre que tenemos nosotros, ¿no? Pero son y Lo que 34. Hagamos yo me pregunto, Leo, vamos Sí. a...
¿Qué fue lo último que leímos? La raza inferior lo ha cubierto todo, el pueblo, como se dice, la razón, la nación y la ciencia. Ok, a ver, vamos a avanzar. Entonces. ¿Quién puede seguir leyendo? Bueno, leo yo. La ciencia, todo se ha retomado para el cuerpo y el alma, el viático, contamos con la medicina y la filosofía, los remedios de buenas mujeres y las canciones populares arregladas, los entretenimientos de los príncipes y los jueces que ellos prohibían, geografía, cosmografía, mecánica, química, la ciencia, la nueva nobleza, el progreso, el mundo marcha. ¿Por qué no habría de girar? Es la visión de los números. Vamos hacia el espíritu. Lo que digo es muy cierto. Es oráculo. Comprendo e incapaz de explicarme sin palabras paganas, quisiera enmudecer. La sangre pagana retorna. El espíritu está próximo. ¿Por qué no me ayuda Cristo confiriéndole a mi alma nobleza y libertad? Ay, el Evangelio ha muerto. El Evangelio, el Evangelio. Espero a Dios con verdadera gula. Soy de raza inferior por toda la eternidad. Heme aquí en la playa armoricana, que las ciudades se iluminen en la noche. He cumplido mi jornada. Abandono a Europa. El aire marino quemará mis pulmones, me curtirán los climas perdidos. Nadar, pisotear hierba, cazar, sobre todo fumar, beber licores fuertes como metal hirviente, a semejanza de aquellos queridos antepasados alrededor del fuego. Regresaré con miembros de hierro, la piel ensobrecida, la mirada furiosa, por mi máscara se supondrá que pertenezco a una raza fuerte. Seré oro, seré ocioso y brutal, las mujeres cuidan a esos feroces lisiados, reflujo de las tierras cálidas. Intervendré en política, salvado. Ahora estoy maldito, tengo horror a la patria. Lo mejor sería dormir, completamente ebrio sobre la playa. No se parte. Retomemos los caminos de aquí, cargado con mi vicio. El vicio que echó sus raíces de sufrimiento en mi flanco desde la edad de la razón, que sube al cielo, me azota, me derriba, me arrastra. La última inocencia, la última timidez, lo dicho, no llevar al mundo mis repugnancias y mis traiciones. Vamos, la marcha, el fardo, el desierto, el hastío y la cólera. ¿A quién venderme? ¿A qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentiras debo sostener? ¿Sobre qué sangre caminar? Leo un poquito más y termino. Cuidarse más bien de la justicia, la vida dura es simple embrutecimiento. Levantar con el puño reseco la tapa del féretro, sentarse, sofocarse. Así, nada de peligros ni de senectud. El terror no es francés. Ah, me encuentro tan abandonado que ofrezco a cualquier divina imagen mis impulsos hacia la perfección, o mi abnegación o mi caridad maravillosa aquí en la tierra. Sin embargo, de profundis domine, si seré estúpido. Cuando uno era muy niño, admiraba el presidiario intratable tras el cual se cierran siempre las puertas de la cárcel. Visitaba los albergues y las posadas que él había santificado con su presencia. Veía con su idea el cielo azul y florido, trabajo del campo. Husmeaba su fatalidad en las ciudades. Él era más fuerte que un santo, más sensato que un viajero, y él, solo él, como único testigo de su gloria y de su razón. En las rutas, durante las noches de invierno, sin techo, sin ropa, sin pan, una voz oprimía mi corazón, debilidad o fuerza. No sabes a dónde vas, ni por qué vas. Entra en todas partes.
Responde Otero, como si fueras un cadáver que ya no te podrán matar. A la mañana tenía una mirada tan extraviada y un aspecto tan muerto que aquellos que encontré quizás no me hayan visto. En las ciudades el fango se me aparecía súbitamente rojo y negro, como un espejo cuando la lámpara circula en la habitación continua, cual un tesoro en el bosque. Buena suerte, exclamaba, y veía un mar de llamas y humo en el cielo, y a izquierda y a derecha, todas las riquezas flamando como un billar de relámpagos. Hasta aquí. Voy como hicimos hace un ratito, durante 1 o 2 minutos les voy pasando de vuelta el texto y después dejo de compartir. Me parece que me pasé. No, si no, eso. Sí, esto ya lo leímos, disculpe. Habíamos ido Acá, hasta algo de perdón, ciencia. Hasta acá, sí, ahí. A ver, acá encontré Ahí, el ahí, texto. acá. Bien. Encontré el texto. Bien. Hola. Ay, Oscar. Mi pregunta es, ¿qué partecita nos conmueve? No me lo expliquen. Porque si cuando uno lo explica se pierde en la explicación y nos volvemos anti-rambodianos. Es decir, en todo caso, digan qué parte les conmueve y agreguen si quieren una frase más. Pero si intentamos explicar, nos perdemos rápidamente. ¿No le das otra pasadita? No, porque lo tenés en el texto, míralo Sí. en tu texto. Qué malo que es. Qué malo que es. Vicente, me parece muy gráfico ya lo que está en negrita también. Sí. Te lo digo. Ahora estoy maldito. Tengo horror a la patria. Lo mejor sería dormir completamente ebrio sobre la playa. Es una... muy sintéticamente te dice todo lo que siente. Uh-huh. Okay. ¿Qué más? Tengo muchas frases también. Porque es lo que, también es lo que se encuentra últimamente. No se te escucha bien, Graciela, o por lo menos yo no escucho bien. Me parece muy igual. Bien. Yo subrayé varios Sí. de la misma idea. A ver, Isabel. Yo espero a Dios con gula. Ahora estoy maldito, tengo horror de la patria, que ya lo leyeron. ¿A quién alquilarme? ¿Qué bestia hay que adorar?
Estoy tan desamparado que ofrezco a cualquier divina imagen mis ímpetus de perfección. Sí. A mí me gustó, el espíritu está próximo. ¿Por qué no me ayuda Cristo, confiriéndole a mi alma nobleza y libertad? Ahí me quedo, no sigo. Yo también, pero yo empecé en la primera parte. Sí, La sangre sí, pagana retorna, sí. el espíritu está próximo. Sí, Entonces, en la última frase, en la última oración, soy de raza inferior por toda la eternidad. sí, sí, sí. Esa Bueno, yo rebeldía había está. elegido la misma que eligió Flor. El espíritu está cerca. ¿Por qué Cristo no me ayuda dando a mi alma nobleza y libertad? Ay, Claro, yo también. Sí. el evangelio ha pasado, el evangelio. Espero de Dios con glotonería. Soy de raza inferior desde toda la eternidad. A mí me pareció como que él se cuestiona eso de, le molesta el no estar con Dios o con el evangelio. A lo mejor es eso también. Él dice que el evangelio está muerto, pero esa expresión, Pero él lo porque, busca. claro, porque ¿cuántas veces lo hemos dicho nosotros? Ujú. Ok. Fíjense, ¿no? Pero Sí, esa frase, espero a Dios con gula. Fuerte. Ah, no, no ¿cómo? escucho. Espero a Dios con gula. Ah, Sí, Sí, eso es lo... bien. Sí, Espero, miren, eh, miren lo que dice nuestro buen amigo. Como vemos, Rimbaud aborda la historia en términos de salvación. Evoca la raza de aquellos que quedaron más acá de la esperanza, ese aporte de la religión. Y ahora descubre que esos villanos, a los que Dios les negó la nobleza y la libertad, que son las únicas que pueden permitir un pensamiento de salvación, un enfrentamiento del destino, hoy intentan efectuar dicha salvación de manera colectiva, identificando ser y naturaleza, pidiéndole a la ciencia que se apodere de la naturaleza para darles así finalmente dominio sobre lo real. Vieron que estamos cuando él hace esa alabanza a la ciencia, es justamente el triunfo en la filosofía del positivismo, ¿no? Es decir, donde la ciencia ya no es el dogma religioso o la Biblia, sino la ciencia con su dato positivo y su método claro. experimental, lo que rige y lo que manda, ¿no? Los órdenes de la vida. Es decir, sin embargo, cuando dice vamos al espíritu, ¿no? Hay algo de Michelet, más que de Hegel, en esa idea de una apropiación por parte de la ciencia de la sobreabundancia de la naturaleza. Sin embargo, Rimbaud no olvida que no habrá comenzado bajo el signo de la organización del trabajo porque la raza inferior es pereza, sino con el deseo totalmente irracional de transmutación de la vida, como si fuera la ciencia futura por su origen afectivo, es un hecho religioso. ¿No? Porque en realidad lo que dice Rimbaud de la religión de su tiempo, considera que la religión del individuo, el cristianismo, nunca afectó verdaderamente a la raza incivil o inferior, ¿no? Es decir, y entonces él dice, sería erróneo pensar que se alegra por eso, y a pesar de ello esperará encontrar a sus prójimos en esos villanos de lo sagrado. Más bien veremos afirmarse pronto su doble deseo de un cuerpo y un alma, una salvación y una libertad en la salvación, una vida instintiva cargada con todas las felicidades del gozo inmediato, pero también de una experiencia propia de la persona que hay que explorar en profundidad. Su ambigüedad, su desgracia, es ser a la vez precristiano
el que comprende intensa y ávidamente lo que puede ser, más allá del cristianismo, y su fatalidad de comprenderse y de explicarse, de no poder, dice, explicarse con palabras paganas. ¿Se acuerdan cuando Hölderlin? Lo mismo le pasó a Pessoa, ¿vieron? ¿Se acuerdan cuando Hölderlin, un poco así, abrumado por el peso de su madre, por el peso del duque y por el peso del luteranismo tan fuerte, de la religión tan fuerte, y del iluminismo del siglo XVIII en Alemania? Bueno, su recurso es ir a Grecia, al hombre, al hombre Mm, griego, casi sí, como si fuera sí, al hombre natural, al Hiperión. sí, Y encima del Hiperión, con toda su gala de luchar con ideales por recobrar Grecia, con esa mezcla histórica que sí, tuvieron de rescatarle Grecia a los turcos en su momento y lo perdieron los europeos. sí, Este, que es la época también donde Goethe también está. Bueno, Hölderlin tiene esa búsqueda del sí, hombre. sí, de lo que Pessoa, él es, Pessoa 100 años después, o 100 y pico de años después, ¿no es cierto? Ya por fin del siglo XIX, 1900, más bien 1900, que se cría, ¿no es cierto?, allá en África, en la colonia inglesa. Cuando escribe su personaje, ¿no es cierto?, de que habla busca, uno de sus personajes, acuérdense, era el científico, y otro de sus personajes era el hombre natural, ¿no? El primer hombre. Es decir, todos, cuando quieren buscar una pureza primitiva, recurren a los primeros hombres, ¿no? Como si, o al comienzo de la cultura, o casi antes de ser cultura. Pessoa lo dice de un modo mucho más moderno, ¿no? Porque él dice, yo soy lo que siento y no lo que pienso, ¿no? Acuérdense, eh, esas poesías tan lindas, tan instantáneas y tan sentidas de ese hombre natural como si fuera un buen romano del siglo I. Entonces, volviendo a Rimbaud, también de alguna manera su recurso es volver a ese hombre natural antes de la religión, porque la religión, y eso es para mí el mensaje contradictorio y triste, no ha impactado lo suficiente en la cultura como para liberarlo al hombre y llevarlo a una hondura más grande. Eso es como una pregunta que es fuerte y que es contradictoria y que nos pone en jaque, sí, porque nos pone en jaque a la propia experiencia, sí, pero yo respeto su experiencia porque es la experiencia de miles de personas frente a la vivencia de la religión de Occidente, que fue el cristianismo, que modeló la cultura en Europa, ¿no? oh, Entonces, esto de ponerse en, la vereda de enfrente, y descubrir, a mí me pega me impacta, me conmueve mucho cuando dice, el Evangelio ya pasó. hoy sí, Y uno dice, Perdón, murió, murió, agregará. Yo, sí, yo señora, Leo. justamente estaba sintiendo que esto del Evangelio está muerto, en sí, realidad, no sé, yo lo interpreto, que Sí, no señora. es una afirmación personal de él, sino que es una constatación de la realidad que vive. de la Sí, No es sociedad. una acción que constata esa realidad terrible de la, como dijimos, de la moral victoriana, ujú, que no tiene evangelio para nada. Además, sí, en un momento dice, espero a Dios con golotenía.
con glotonería. Glotonería, sí. Hambre, hambre, hambre de Dios. Hambre de Dios. Sí. Sí, sí, sí. Y después es interesante cuando él mismo vuelve a describir en sus experiencias de niño, por un lado, cómo ama la pureza. Vamos a volver a oscuridades y silencios. No, luces y oscuridades. Espera que, porque me parece que nos va a ayudar un poco. Porque este libro de Rimbaud que estamos leyendo, en realidad es un conjunto de ensayos de Fonbois sobre Rimbaud. Entonces, que escribe, cada 5 o 6 años se escribe un ensayo sobre Rimbaud. Entonces va diciendo las mismas cosas parecidas, pero las va diciendo distinto en su manera de... Entonces, a mí me gustaría leerles este pedacito donde habla, donde explica ese yo estoy intacto que dice Rimbaud en Una temporada del infierno. ¿Ok? Sí. La esperanza otorgada a las palabras aparecen en sus primeras poesías del senio escolar. Es en verdad el retorno a la transparencia original, a la vez luz y calor que espera de la poesía, esa metáfora de la fuente iluminada, y comprendemos de qué manera Rimbaud querrá recuperar un día el estado primitivo de hijo del sol. Y acá aparece citada por Bonfoy en una parte de esta estrofa. Una luz brillante, blancura, vertida en torno a mis hombros. Me viste todo el cuerpo con sus rayos puros. Y esa luz no se parece en absoluto a la sombría luz que mezclada con sombra oscurece nuestras miradas. Serás poeta. En mis miembros se introduce entonces un calor extraordinario. Así, espléndida por su puro cristal, una fuente límpida se enciende con los rayos del sol. Es muy lindo la experiencia que tiene sobre la transparencia inicial, sobre la luz, sobre la pureza inicial, que tiene que ver con su propia infancia, ¿no? Es decir, porque esto es casi, es poemas de casi de un adolescente muy joven, es decir, porque tengan en cuenta que son sus primeras poesías. En el Y aguinaldo de... Sí, lo que sí. leímos al final de lo que leímos hoy, dice más o menos, dice, el barro en las ciudades me parecía de pronto rojo y negro, como un espejo cuando la lámpara circula en el cuarto vecino, como un tesoro en el bosque, buena suerte, gritaba, y veía un mar de llamas y de humo en el cielo, y la izquierda, la derecha, todas las riquezas llameando como un millar de rayos. ¿No tiene que ver con eso también? Claro que sí, porque ahí está evocando experiencias infantiles. Sí. Experiencias sublimes infantiles, claro que sí. En la poesía El aguinaldo de los huérfanos, que es muy conocida, que es de la misma época de los despavoridos, de los niños que están en la panadería, es de la misma época de los sentados, pero tiene como otro acento, es El aguinaldo de los huérfanos, porque hay como una idealización de los huérfanos como objeto de amor, un amor que él no recibió en su vida, ¿no? Rimbaud Claro. le pide a la poesía la autoestima que no le enseñaron, y si bien no tiene madre, al menos que pueda pensar que el huérfano es en todas partes un objeto de amor. En Sensación y Primera Velada abre su palabra a la vida más instintiva. La poesía ya no tiene que denunciar lo real, sino recordar incesantemente su riqueza, manteniendo el alerta de los sentidos, preparando el espíritu para la conquista próxima de lo que un simple poema, a pesar de todo, nos brinda. Nos. Para mí es nos brinda. Ahora sí, ahora sí.
Esperen, esperen. Yo lo tengo corregido, sí. No. Dice no brinda. No, pero no. Bueno, está bien, pero el libro en el original dice no brinda. Bueno, yo le agregué una S. Y digo, esto lo leímos, ¿se acuerdan? Ah, no sé si lo leímos. Uno no parte, no hay retiro, no hay castillo. Tal vez el fin del mundo avanzando. Ah, la vida de mi infancia, la gran ruta a través de todos los tiempos. Sobrenaturalmente sobrio, más desinteresado que el mejor de los mendigos. Orgulloso de no tener ni país ni amigos. Qué estupidez más grande. Y solo ahora me doy cuenta. Un redoblamiento de obsesiones oscurecerá sus poemas. ¿Qué quiso acá? ¿Oscurecerán? Y sí, a veces el transcriptor es así, de fatal. Ah, yo lo corrijo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo corrijo como me gusta a mí. Eso no se vale. Dirían los chicos. Bien. Acá está. No hay, esperen que pero desgraciadamente que no lo encuentro, pero ¿Qué ya buscas? no, en el libro. Hablando de los sentados, el recurso al habla, anteriormente exaltante, ya no tiene ahora sino la función catártica de la cólera. Es decir, después de todos estos poemas que él salta los sentidos, él tiene estos poemas así, controversiales y que donde destaca la fealdad de todo y su alejamiento y su capacidad de descubrir la otra cara, ¿no? Entonces acá me gustaba leer esto. El 1 de enero vio el bombardeo prusiano que destruye Messières en las Sí. puertas. Observó en la ruta las casas, los pequeños castillos que la guerra cerró. Amó esas metáforas de una ausencia más esencial. Acá están lo que dice, se sigue la ruta roja para llegar al hostal vacío. El castillo está en venta. Las persianas están desencajadas. El cura se habrá llevado la llave de la iglesia. Alrededor del parque, las casillas de los guardias están deshabitadas. Las vallas son tan altas que no se ven más que las cimas crujientes. A mí me faltaría completar eso. Ajá. Mira. Me quedo como esperando algo más. Ok. Y él, si hay algo que nos hace en su motosierra que tiene para destruir todo, es dejarnos a la espera. Sí, mira qué bien, qué buen razonamiento. De las cartas a un vidente, yo logré copiarles esto un poquito de que rescató el mismo. Bueno, ahora le escribe Rimbaud a Eisenbach. Me encanallo lo más posible. ¿Por qué? Quiero ser poeta y trabajo en volverme vidente. No lo entenderá absoluto y yo casi no podría explicarse. Se trata de llegar a lo desconocido mediante el desarreglo de todos los sentidos. Los sufrimientos son enormes, pero hay que ser fuerte. Hay que haber nacido poeta y yo me reconocí poeta. Quiere ser al menos poeta, es decir, el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito y el sabio supremo. Uno de esos horribles trabajadores que según el iluminismo preparan el retorno del ser, lo que él llamará la vida real. El deseo de cambiar la vida cotidianamente madurado y sufrido desde la infancia. Con qué intensidad metafísica, escatológica lo cargó de ahí en adelante. Metafísica en el orden de ser, escatológica cuando habla de los últimos tiempos, ¿no? Cuando se habla de escatológico es
el final, es decir, el destino definitivo más allá de la muerte, ¿no? Que para los cristianos es la vida eterna. La alienación se reveló, alienación como esa capacidad de hacerse otro, como esa capacidad de casi de arriesgar su propia vida casi hasta la autodestrucción, se reveló como una ascesis creadora, el vicio como uno de los medios de disgregación del velo que cubre la verdad. El corazón robado o agachamiento son poemas. Son al menos la disociación, la alquímica putrefacción de la poesía subjetiva. Pero él Digo, juega un poco con las dos poesías. A mí me llega. así mismo. Digo que hay que ser vidente, hacerse evidente. La principal decisión de Rimbaud consiste en pasar de lo que llama poesía subjetiva a la poesía Ah, objetiva. mira, ahí está. Alsambar le escribe, sin contar con que su poesía subjetiva siempre será terriblemente insulsa. Y a Demny y sobre Millet dice, oh, los cuentos y los proverbios insulsos. Millet es un escritor francés romántico, sobre todo cuentista. No pudo hacer nada. Tenía visiones detrás de la gasa de las cortinas, cerró los ojos. La poesía subjetiva parece en verdad la que se tiene a la idealidad, al esteticismo artístico y al juego, y a la sentimental y lírica que solo registra la parte domesticable de la emoción. En una palabra, la que encierra a la persona dentro de la red de sus convenciones, sin abrirla a la trascendencia de lo que es. Rimbaud, por cierto, no olvida que consintió por mucho tiempo a esa poesía subjetiva. Entonces, de estos que yo les acabo de leer, ¿no? En esa necesidad de hacerse un canalla, porque eso después se explica con la alquimia del verbo que aparece en... Vieron que en la temporada del infierno nos van a quedar, por un lado, un capitulito que es la alquimia del verbo, por otro lado, otro capítulo que se llama La Virgen Loca, que es casi como si su elogio al desorden de los sentidos, y al dejar por la pasión así, por pura pasión, sin ningún control. Y después, en la misma, va a continuar, ¿no es cierto? Es como que es un viaje, ¿no? Es una parada en el infierno, él no se detiene y termina la temporada del infierno como una búsqueda, como una expectativa, con una necesidad. Y después uno lo puede completar de alguna manera con la partecita que habla de iluminaciones. Yo los invitaría, ¿no es cierto?, a que se lean, ¿no?, este libro, así, de la temporada del infierno. Yo voy a tratar de seguir, es decir, traspasándolo, pero que continúen, porque antes que vayamos a la parte final nuestra, ¿no? Es decir, y de alguna manera se animen a hacer como ese triple columna, ¿no? Las expresiones de él que tenemos para rescatar, que solo el lenguaje poético en prosa o poesía es capaz de comunicarnos con los otros, porque es el texto. Si yo quiero hablar de Rimbaud, tengo que hablar con las palabras de Rimbaud. Después, si quieren alguna reflexión que les suscita, y algo más profundo es en dónde nos impacta en nuestra vida, porque hay que separar reflexión con impacto real. Es decir, porque me parece que la reflexión
es un intento de explicar, es un intento de describir, es un intento, está bien, pero más sabio me parece es dejarse escuchar en silencio dónde nos impacta en nuestra Claro. propia vida y qué, qué podemos aprender o qué punto nos ayuda, ¿no es cierto? Porque yo creo que lo que nos pasa cuando nos sumergimos en la experiencia de un poeta, que en el fondo nos pasó con Juan Ros, no pasa con todos los poetas que vemos, nos sumergimos en su vida, en su locura, en su viaje, en su intento, en su don y en su, así, en su desviarse. Y como somos gente de buena voluntad, en general obviamos lo que nos parece más horrendo, pero es interesante reconocer el impacto que nos deja, porque Ujú. así me parece que de ahí, sobre todo a los que les gusta escribir, tienen la punta del hilo para empezar a escribir cosas, ¿no? Pienso en Nancy, pienso en Isabel, pienso en decir, los que escriben de aquí de ustedes, es decir, pero para todos nosotros, yo hace rato que no estoy escribiendo, pero sí poder animarse a ponerle nombre al aprendizaje o a la... ¿Vieron como él dice en algún rato él dice que la esperanza en esa, mientras va derribando y va derribando y va derribando, con en esa lucidez que tiene, que va desarmando las ilusiones, él va ahondando y esclareciendo la esperanza. Eso es re loco, pero es así, porque pareciera que lo que no cuenta, según él, lo va desarmando para dejarle espacio a una esperanza más verdadera. Si nosotros pudiéramos reconocer en nuestra propia vida algo así, sería interesante, porque es decir, Rambo me está ayudando en esto. Bueno, eso es como tarea es decir, tratar Perdón, de Vicente. leer por su cuenta la temporada del infierno, agarrar algún fragmento y más que reflexionar un poquito si quieren, pero vieron que yo soy medio enemigo de las reflexiones, ¿cuál es el impacto más verdadero en nosotros? Porque eso es más hondo. Quería, perdón, Sí, sí, sí. quería preguntarle a Isabel, ella mencionó una librería, Isabel, en Santa Fe, pero ¿en Ah, qué donde Santa compré. Fe? Que, No sé el nombre, porque es una de esas que pero, tiene la persiana abierta. sí, Te pero voy a ¿dónde decir, está? es Santa Fe, sí, sí, sí. Santa Fe debe ser entre Junín y Uriburu, pero me voy a Ah, fijar bien para pasarte el dato. dale, te De agradezco. la mano de Vale, Santa Fe, que es del lado de Arenales y Juncal, sí, a sí, mitad de conozco. cuadra, hay una persiana abierta que tiene todas las mesas así tipo de saldos, y ahí suelen tener libros baratos y de muy buenos autores, y en general de poesía tienen una colección buena. Bárbaro, gracias. Pero de todas maneras, esta traducción me parece que es mejor la de Girondo, o sea, ya lo he leído, lo tenía todo subrayado, pero creo que debe ser mejor la de Girondo. Sí, pero está bueno tenerlo porque cuando en la primera que uno lee es la que le impacta. Es así, eso pasa, es el derecho a ser el primero. Y yo necesito mucho el papel para subrayar, me ayuda mucho. Yo también. Magdalena, buscá también en la librería del Río, que seguro que lo encontrás. Sí, yo lo compré ahí, yo lo compré en Del Río. Ah, A ver tu libro, pero ese es completas, ¿o no? A ver. Ese es Pero una no es de edición. Girondo, ¿eh? No, pero Perdón, eso es. Magda, Bueno, Magda, yo me acuerdo de esa librería que nombró Isabel,
que era la antigua Huemul. No sé si todavía tiene el mismo nombre. Ahora existe casi- Huemul, pero no es Huemul. No tiene libros usados. Está bien. No, lo que Bueno, pasa es que he cambiado Pobre el Vicente, nombre. le estamos vamos, robando el tiempo a vamos, Vicente. vamos a Sí. lo que se llevan en el día de hoy, porque lo importante es el impacto que se llevan del día de hoy. ¿Puedo empezar? Sí, Empezar porque no lo tengo el texto y me lo voy a olvidar. Hay una parte que dice, hay que ser fuerte. Yo me reconozco poeta, soy poeta. Una parte así dice. A mí me impactó esa frase porque como que uno ve la imagen que uno tiene de los poetas y no sé, me impactó. No sé si tiene eso a mano, pero dice, hay que ser fuerte. Yo me reconozco poeta, soy poeta. unido a eso te diría que a mí me impactó mucho cuando él une fuerza y debilidad, cuando describe su observación de niño de quienes estaban sufriendo, quienes estaban detrás de las rejas, y lo describe con esa pureza de quien observa las realidades más duras sin emitir juicio, y lo describe con tanta pureza. Él dice, ¿eso es debilidad o es fuerza? Es decir, él Claro. está en la misma temporada del infierno, ¿no? Como diciendo, en esa misma realidad tan dura que vemos ahí, es debilidad, ciertamente. ¿Y no será fuerza también? Lo pone como pregunta. Lo que a mí me llega de ese hay que ser fuerte, es porque normalmente el poeta describe cosas muy sutiles o muy sensibles, muy, como vos decís, o sea, debilidades, pero está mostrando que para hacer eso hay que ser fuerte, hay que ser Claro, fuerte. para reconocer, sí. Bien. Gracias, Graciela. ¿Quién sigue? Yo también, esa parte donde dice que se sufre mucho, como que con tanta sensibilidad, algo así, se sufre mucho, pero así todo él se reconoce poeta. No tengo el texto textual, la cita textual. Está en oscuridades y luces y oscuridades. Sí. ¿Quién sigue? A Yo- mí me mira, impacta, a mí- Perdón. ¿quién habla? Dale, Leo. Bueno, a mí me impacta la diferencia entre poesía subjetiva y objetiva. Claro, Bueno, y lo que a mí me parece es que es objetiva en tanto y en cuanto uno alcanza una verdad universal que puede compartir con todos, ¿no? Y lo otro sería la experiencia subjetiva. Ok, Claro, lo deseable es ir a la verdad universal, ¿no? ok. Gracias, Leo. Silvia. Sí, a mí yo hoy los terminé admirando porque veo como que él de su vida hizo un poema, porque me llamó la atención cómo pudo elegir las palabras para expresar sus sentimientos, su sentir en todo lo que hizo, pero que transformó su vida en un poema. Y eso a mí me llamó la atención. Ok. Muchas gracias. No es ¿Cómo vas nada. evolucionando, Silvia, de las primeras impresiones? Nancy. ¿Cómo? No Bueno, entendí lo que... a mí me quedó la última pregunta, ¿en qué impactó en nuestra vida, en mi vida? Bueno, me llevó un periodo de mi vida que duró 15 años, donde yo tuve una crisis y dejé toda la religión y todo lo que me habían enseñado y cómo me había formado de lado. Y empecé a hacer una gran búsqueda, ¿no? Y leí, busqué. Y bueno, me conectó con ese momento, que creo que tuvo cosas valiosas, aunque yo a veces lo pongo como un mal periodo, de esa búsqueda. Y, creo que ha sido este poeta muy osado, tiene una gran osadía, ¿no? Además de tener la capacidad de poner en palabras eso, ¿no? De una manera distinta a la que se usaba en ese momento. Y bueno, no, me queda para pensar, digamos. También
en esta búsqueda, en esto, digamos, también me recuerda a tirar abajo muchas imágenes de Dios que me había formado y que todavía no tengo una imagen de Dios, pero a veces hay como imágenes de Dios que en vez de acercarte a Dios te aleja. No sé, una cosa así, me tocó ese periodo en mi vida, sí. Ok. Me falta Flor y Magdalena. Magdalena, ¿se dijiste? Yo no hablé. Dale, bueno. ¿Puedo agregar algo a lo que dijo Nancy, cortito, que me hizo Chiquito, pensar? chiquito, que no se trata. ¿Cómo? ¿Puedo? Dale, dale. Yo soy Eh, malo. no sé si es Rambó o es Vicente, pero me parece que pone en valor, como se dice ahora, pone en valor el periodo de búsqueda y de extravío y de derrapada y todo eso. Pero ya no sé si es Rambó o es Vicente. Eso quería. Bueno, vale, podemos encabalgarnos. Magdalena. Lo que más me impactó hoy fue que esperaba que Cristo lo ayudara. Me impactó fuerte. Y bueno, lo que siempre comento, el reconocimiento de los sentidos y cómo impactan en nuestra sensación. Bueno, eso es terrible. Lo voy a tener que repetir siempre, pero me llega mucho. Animate a transitarte hacia el objetivo, porque si no, te estás quedando en la primera etapa. Animate a la posibilidad objetiva. Animate. Me va a costar. Últimamente vivo en la espiritualidad. Me va a costar. No, si yo vivo bien así. Sufro más, pero vivo bien. Flor, y nos vamos. Tenés que desmutarte, Flor. Bueno, la esperanza. Estoy mutada. No, estás bien. ¿Estás bien? Se te escucha, dale. No, estoy bien. Sí, sí. La esperanza que él le da a la poesía. O sea, él pone su esperanza en la poesía. A pesar de toda esa cosa oscura que él tiene en su interior, él tiene como una luz de esperanza, ¿no? En la poesía y en la vida espiritual. Él se aferra a su espiritualidad, aunque la niega en palabras. Es un contraste eso me llama la atención por los tormentos internos de la adolescencia y de los no adolescentes también. Hay mucha gente así. Okay. Yo lo comprendo. Pregunta una cosa, ¿se están cansando de Rambo o no? No, Está interesante. Desconocido. Porque por ahí hacemos el cuarto que nos queda y un quinto más, porque me parece que nos vamos a quedar para poder llegar un poquitito más. No más de 5. Pero entonces por ahí hacemos uno más, sí. Bueno, cuídense, nos vemos si Fernando no habló. No está, se fue. Bueno, y yo dentro de 2 semanas no aparezco. Buen viaje. Gracias. Chao, gracias. Chao. Adiós. Chao.